Buenos días. Propuesta de intervención pedagógica en contra del racismo y la discriminación. Mi nombre es Dayana Bravo Figueroa, estudiante del programa de licenciatura en educación, sexto semestre. Esta propuesta se implementará en la institución educativa Juan Bautista Bolaños. Racismo y violencia en la casa. Todos los días leemos en la prensa o escuchamos en la televisión y vivimos día a día casos de racismo y violencia en los colegios. Este tema, por desgracia, se ha convertido en máxima actualidad y esto nos lleva a plantearnos una serie de preguntas. ¿Qué es el racismo? ¿Existe el racismo en los colegios? ¿Los niños son racistas? ¿La intolerancia y el racismo llevan a los jóvenes a la violencia? ¿Qué pueden hacer los educadores? ¿Para qué responder estos interrogantes? Recordamos esta frase que dice porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es decir, si no sabemos que estamos agrediendo o le estamos haciendo daño a los compañeros, vamos a seguir agrediéndolos verbal, ya sea verbal o físicamente. Entonces, ¿qué es el racismo? Es una condición en, en la que el ser humano desprecia a otro por alguna característica física en particular, que la diferencia en su mayoría o en su contexto. Aquí criticamos a alguien por ser de color negro y hasta son excluidos por la sociedad. Esto es el racismo. ¿Existe el racismo en los colegios? La educación, principios y valores vienen especialmente desde la casa. Conocemos muchos casos en los que los padres son muy fríos y de alguna manera les enseñan a sus hijos a no mezclarse con niños o personas negras. Entonces claramente esto se va a ver reflejado en el colegio y con mucha más fuerza. Existe toda clase de discriminación. Excluyen al pobre, al humilde, al inteligente llamado también nerd, a los que presentan alguna discapacidad, al que tiene un dialecto diferente, al que viste diferente, al niño afro, etcétera. En realidad lo que debemos hacer es admirar tanta diversidad, tanta historia y conocimiento. En realidad deberíamos cambiar la discriminación por la admiración. ¿Qué pueden hacer los educadores? Hablar sobre las diferencias étnicas y culturales como una valoración de un recurso educativo en el aula de clases es ideal para conocer las riquezas que tenemos en nuestro país y hacer reconocimiento, estudios, análisis y propuestas que cambien esta sociedad discriminatoria por un país en desarrollo y progreso social. Del dicho al hecho. Las actitudes raciales se empiezan a adquirir en la infancia y es en esta etapa cuando más fácil es actuar en el desarrollo de actitudes positivas. La primera etapa de Mary Helen Woodman en 1964 se llamó conciencia racial. Los niños entre 3 y 4 años tienen la capacidad de distinguir los diferentes grupos raciales. En la segunda, entre los 4 y 7 años, aparecen los primeros sentimientos positivos o negativos con respecto a la diferencia de razas. Y por último, en la tercera etapa, entre los 7 y 9 años, se adquieren sentimientos mediante informaciones más complejas y estereotipadas. ¿Por qué el dicho al hecho? Si conocemos esas actitudes, sabemos qué hacer ante la primera alarma de discriminación que presenta un pequeño. ¿Para qué? Para enseñarles o enseñarle desde la casa y desde la escuela a respetar y admirar y reconocer el patrimonio cultural material e inmaterial de estas culturas.
Conozcamos más. El término acoso bullying hace referencia a un comportamiento repetitivo de hostigamientos e intimidación, cuya consecuencia suele ser el aislamiento y la exclusión social de la víctima. Hay muchos factores que conducen a un niño a convertirse en agresor, por ejemplo, fracaso escolar, consumo de alcohol y drogas, maltrato familiar, intolerancia y discriminación, egocentrismo, etc. Debemos saber o conocer estos factores, identificarlos en los niños para evitar que se conviertan en agresores. Muchas veces quienes agreden también están sufriendo mucho por alguna razón. La idea sería prevenir que haya una víctima y un victimario sufriendo. ¿Qué medidas se puede tomar para controlar la violencia en las escuelas? Control de armas, formación del profesorado, formación de alumnos para mejorar conflictos, prestar ayuda a alumnos víctimas de la violencia. ¿Cómo se puede prevenir la violencia? Mejorando las relaciones entre profesor y alumno, desde un tema respetable, trabajando con los padres, creando un ambiente cooperativo, enseñando a convertir y a tolerar, transmitiendo valores como el respeto, la justicia y el deber. En resumen, la educación debe garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas, evitando la discriminación, la exclusión social y la violencia, por lo que la formación intercultural en estudiantes y educadores debe ser un objetivo primordial en el ámbito educativo. Esta medida es un modo de prevención, es decir, aparte de hablar de la temática, podemos hacer lo que ya mencioné anteriormente. Esta relación entre profesor y alumno va especialmente desde el respeto, no imponiendo esa autoridad para generar miedo en los alumnos, sino más bien una relación de confianza y respeto. Prevenir el racismo desarrollando la tolerancia, una estrategia pedagógica. La tolerancia en la educación se puede desarrollar mejorando los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, mejorando el currículum a favor de los distintos grupos, analizando sus diferencias y semejanzas, aprendiendo a eliminar los estereotipos racistas y xenófobos que conducen a la violencia, promoviendo la participación activa de todos en la escuela e interviniendo en los casos de riesgo. Uno de los motivos principales de la intolerancia son la diferencia de condiciones y el poder que existe en las personas. Estudios realizados con alumnos de diferentes grupos étnicos demuestran que surgen muchos problemas de intolerancia en los alumnos del grupo mayoritario y los que pertenecen a la minoría tienden a sufrir aislamiento y exclusión. También se ha comprobado que estos problemas pueden disminuir promoviendo la relación de amistad donde los distintos grupos tengan condiciones y unos objetivos compartidos, es decir, un interés en común. Vamos a recordar estas sabias palabras. La conducta no racista y discriminatoria se fomenta y se logra desde el conocimiento, la apertura de ideas, la comunicación y la libertad de conciencia, valores y condiciones que deben enseñarnos e inculcarnos desde la educación formal mediante la educación no formal y también en el hogar y en el trabajo. ¿Por qué es necesario abordar el racismo en la educación? La escuela, como la familia, es un espacio básico para la transmisión de estos valores democráticos. Por ello, los contenidos de la enseñanza y la labor del profesorado son pilares esenciales en el proceso de transmisión de los valores.
¿Qué implica educar en el pensamiento crítico? Implica fomentar en el niño, en el estudiante, compromiso, que sea creativo, que adquiera información, que analice la información, reflexione la información, estructure argumentos para después socializarlos argumentativamente. Por último tenemos la bibliografía de donde pudimos recoger toda la información. Muchas gracias.